Ave María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a este su programa, María Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este quiere ser el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnífica. El tema del programa de hoy es María en el Evangelio de San Marcos. Nos llama la atención un hecho cuando buscamos lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de la Santísima Virgen María, y es que de los 27 escritos que forman el canon del Nuevo Testamento, solo en cuatro se la nombra con su nombre, María. Y son estos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, nos habla de ella sin nombrarla jamás y haciendo siempre referencia a ella como la Madre de Jesús o su madre. Por tanto, al hablar de la figura de María en el Nuevo Testamento, es hablar de María a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, a través de los evangelistas. María en el Nuevo Testamento es principalmente María en los evangelios, porque fuera de ellos casi no se nos dice nada más o mucho más acerca de María. Todo lo demás podríamos catalogarlo como referencias donde indirectamente ella es mencionada, como en el caso de Gálatas 4:4, que viene mencionada diciendo el apóstol San Pablo, nacido de una mujer, refiriéndose a Cristo. Con todo, eso no significa que estos textos no nos digan o no aporten nada sobre la Santísima Virgen, al contrario. Son textos que nos ofrecerán una peculiar perspectiva, como es en este caso, donde San Pablo mira a María dentro de las coordenadas de la historia de la salvación y en unidad al misterio de Cristo, al que el apóstol viene haciendo referencia. Y ya con esto, por sí solo es un dato importantísimo. Tanto es así que ha servido para trazar las nuevas perspectivas de la Mariología a partir del Concilio Vaticano II. El único evangelio es, pues, un evangelio bajo cuatro perspectivas, como bien observa ya San Ireneo, cuando él refutaba los errores de los herejes que esgrimían los dichos de un evangelista en contra de los dichos de los otros. Esta presentación bajo cuatro puntos de vista de un único evangelio es lo que nos da la profundidad, la perspectiva, el relieve de las miradas convergentes, un solo Jesús y una sola obra de salvación, pero cuatro enfoques, cuatro modos de presentarlo a Él y a esa obra de salvación. Cada uno de los evangelistas tiene su manera propia de dibujar la figura de Jesucristo. Y todo lo que dice cada uno de ellos está al servicio de esa pintura que nos hacen de Jesús. ¿Y acaso esto no nos indica que las diversas perspectivas con que los cuatro evangelistas nos narran los mismos hechos y nos presentan a Jesús diera lugar a cuatro presentaciones distintas de María? Dado que el misterio de María es un aspecto del misterio de Cristo, todo lícito cambio de enfoque del misterio de Cristo, que como misterio divino es susceptible de un número inagotable de enfoques diversos, aunque jamás puedan ser divergentes, comportan sus cambios de
armónicos y de enfoques en el misterio de María. Es decir, cada uno va a aportar una riqueza a la comprensión de ese misterio. Hay pues un solo Jesucristo con 4 enfoques complementarios y es también un solo misterio de María en 4 maneras de ser enfocada y hay además una coherencia muy especial y significativa entre el modo como cada evangelista nos muestra a Jesús y el modo como nos muestra a María al servicio de su presentación propia de Jesús. Por tanto, no nos tenemos que dejar de la mano de los 4 evangelistas y a través de su manera de presentarnos la figura de María, trataremos de penetrar más profundamente en su comprensión del Señor. La máxima a Jesús por María no es, por lo tanto, una invención moderna. Hunde sus raíces en los ya más de 2000 años de continua e ininterrumpida tradición dentro de la única Iglesia de Cristo. Arraiga en los evangelios y en cuanto podemos rastrearlo, valiéndonos de ellos incluso hasta de una tradición oral a los evangelistas y de la cual ellos son las primeras plasmaciones escritas. Dejemos pues que los evangelistas nos lleven a través de María a un mayor conocimiento del Señor que viene y que esperamos. Hacemos, queridos hermanos, una pausa y volveremos en unos breves momentos para seguir este interesantísimo tema. De regreso a este su programa, María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús, les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnífica. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es María en el Evangelio de San Marcos. Vamos a comenzar haciendo un acercamiento a la figura de la Santísima Virgen en el Evangelio de San Marcos, que es el más breve y casi con seguridad podemos afirmar que es el más antiguo de los 4 evangelios. Lo primero que resalta a la vista en San Marcos es su parquedad, una parquedad extrema en cuanto que su presentación de la figura de María es así, limitada. Marcos comienza su evangelio presentando la figura de Juan el Bautista y casi inmediatamente a un Jesús ya adulto que llega a bautizarse en el Jordán. No hay nada de los relatos de la infancia, que como veremos en Mateo y Lucas se prestan a decirnos algo de la Santísima Virgen. Nada comparable a las 2 grandes escenas marianas del Evangelio de San Juan, las bodas de Caná y el Calvario. Sin embargo, dentro de la propia perspectiva de su Evangelio, San Marcos nos va a ofrecer unos detalles preciosos de María en 2 textos que abordaremos a continuación. Marcos 3, 31 y 35 y Marcos 6, del 1 al 3. Lo que dice Marcos acerca de María se agota en estos 2 brevísimos textos, ambos situados en la primera parte de su Evangelio, y en estos pasajes ni siquiera se advierte la impronta personal del narrador. Este mantiene una fría objetividad de cronista, el que está escribiendo, el que narra, y nos comunica lo que terceras personas dicen de María. Y si nos detenemos a analizar el texto, encontraremos
que estas terceras personas, para colmo, son incrédulas, enemigas de Jesús, que por supuesto no se ocupan de su madre con benevolencia, sino con hostilidad y descreimiento. Para ellos se agrega como contrapunto y refutación el testimonio de Jesús, el mismo acerca de María. El texto lee así Marcos 3, 31 y 35. Vinieron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le mandaron llamar. Se había sentado gente a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él replicó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que se le habían sentado a su alrededor, dijo, aquí tenéis a mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Segundo pasaje es la escéptica exclamación de los que se admiraban incrédulos de su inexplicable poder y sabiduría. Se lee en el capítulo 6 del 1 al 3. Se marchó de allí y fue a su tierra y le siguieron sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y los muchos que le oían se admiraban diciendo, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que se le ha dado? Y tales milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y su hermano son de Santiago y José y Judas y Simón. ¿Y no está aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Estos son los dos únicos pasajes del Evangelio de Marcos en que se menciona a la Santísima Virgen María. En ellos se puede apreciar a simple vista que a Jesús se le conocía en su pueblo y comarca cercana como el carpintero, el hijo de María, y que esa filiación hacía que mucho más increíble que fuera el enviado de Dios, servía de excusa a los mal dispuestos para afirmarse en su incredulidad, porque las mismas distancias entre las muestras de poder y sabiduría que según el relato de Marcos Jesús iba dando por todas partes eran un argumento más que suficiente de que esas no procedían de herencia ni de bagaje humano, sino como don de lo alto. La misma humildad de sus parentela Galilea, la parte proverbialmente más ignorante de las cosas de la ley dentro del pueblo judío, debía haber sido argumento suficiente a favor del origen divino de sus obras. Si éstas eran inexplicables por razones de parentesco, no habría que tratar de explicarlas por el Espíritu de Dios. Para poder entender el porqué de estas reacciones, vamos a tratar de ponernos en la óptica de San Marcos. Toda la primera parte de su Evangelio hasta el capítulo 8, versículos 27 y 30, que es la confesión de Pedro, nos muestra a Jesús que obra maravillas y portento, que despierta la admiración del pueblo, que deslumbra con su poder sobrehumano. Es decir, nos muestra la revelación progresiva y creciente de Jesús y al mismo tiempo nos muestra la absoluta y general incomprensión del verdadero carácter de su persona y su misión. Jesús se revela, pero nadie entiende su revelación. No la entiende el pueblo, no la entienden sus discípulos, no la entienden los escribas, no la entienden sus familiares, no la entienden los que se niegan a creer en Él y con los que se enfrenta en polémicas y a los que les habla en parábola. De esta incomprensión de los incrédulos no hay que admirarse, pero sí de que tampoco lo comprendan ni entiendan sus propios discípulos. Incluso en la privilegiada confesión de la fe de Pedro, con la que culmina la primera parte del Evangelio, se entrevé al mismo tiempo un abismo de ignorancia y de resistencia al aspecto doloroso de la identidad de Jesús como Mesías. Por lo tanto, nada más comenzar la carrera de Jesús
con un sábado en Cafarnaúm, con su enseñanza en la sinagoga y con numerosas curaciones de enfermos y expulsiones de demonios, en cuanto ha comenzado a seguirle sus primeros discípulos y se ha encendido el fervor popular, ya apuntan a la oposición y a las críticas. Jesús cura en sábado, come con pecadores, sus discípulos no ayunan, arrancan espigas el sábado. Ya desde el comienzo del capítulo 3, los fariseos se confabulan para hacerle eliminar, pero ello se hace difícil porque la muchedumbre sigue a Jesús. Este elige de entre ellas a numerosos discípulos. Vamos a dejarlo ahí y volveremos para culminar nuestro programa María en el Evangelio de San Marcos. Ave María Purísima, de regreso a su programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es María en el Evangelio de San Marcos. Veíamos cómo en este ambiente de oposición a Jesús, de rechazo a su persona, a su mensaje, Jesús enfrenta a sus acusadores con el verdadero parentesco en el reino que ha venido a instaurar: cumplir la voluntad de Dios, o escuchar sus palabras y cumplirlas, y por lo tanto creer en Él. Hacer la voluntad del Padre no es doblegarse a un oscuro querer, sino complacerse en hacer lo que a Dios le complace. Es regocijarse en el gozo de Dios. Y si nos pregunta en qué se deleita y se regocija nuestro Dios, que como ser todopoderoso puede parecer muy difícil de contentar, sabemos que qué responder, porque ese ser inaccesible nos ha revelado qué es lo que le complace. Nos va a decir, por ejemplo, Mateo 17, Marcos 9, 17, Lucas 9, 35, este es mi Hijo, a quien amo y en quien me complazco, escuchadle. Por lo tanto, nuestro Padre Dios se revela como Padre que ama a su Hijo Jesucristo y se deleita en Él y no pide otra cosa de nosotros sino que le escuchemos llenos de fe y lo sigamos como discípulos. Entendemos quizás ahora por qué Lucas traduce el cumplir la voluntad de Dios, de que habla Mateo y Marcos, con una frase equivalente: escuchar su palabra, que es escuchar a su Hijo, y guardarla, que es seguirlo como discípulo. Y similar identificación de la voluntad de Dios con la palabra de Jesús nos ofrece un texto del Evangelio de Juan. Mi doctrina, dice Jesús, no es mía, sino del que me ha enviado, del Padre. Y el que quiera cumplir su voluntad verá en sí misma, en su misma doctrina, lo que yo hablo, que no lo hablo por mi cuenta. Parientes de Jesús son pues los que creen en Él, entran en la corriente del vínculo de complacencia que une al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Por eso su respuesta a los que lo envuelven a Él y a su Madre en un mismo rechazo y vilipendio es una seria advertencia.
equivale a distanciarse de ellos y a negarles cualquier otra posibilidad de entrar en comunión con Dios que no sea a través de la fe en Él. Por eso estas palabras de Jesús tienen dos filos. Y el segundo filo es el de una alabanza, el de una declaración de alianza de parentesco, el único y real y más fuerte que el de la sangre entre el creyente y Jesús. Y en la medida en que María mereció ser su madre por haber creído, es este el más valioso testimonio que podría ofrecernos San Marcos acerca de María. Jesús declara que la razón última y única por la cual María pudo llegar a ser su madre era la fe en Él. María no estuvo unida a Jesús solo ni primariamente por un vínculo de sangre. Para que ese vínculo de sangre pudiera llegar a tener lugar, tuvo que haber previamente un vínculo que Jesús estima como mucho más importante. Pero todo esto Marcos no lo explicita, ni el Señor tampoco lo hace sin duda en aquella ocasión. Es por otros caminos por donde hemos llegado a comprender lo que ha implicado en el velado testimonio de Jesús que Marcos nos relata, que María creyó en Jesús antes de que Jesús fuera Jesús, y que solo porque el Verbo encontró en ella esa fe, pudo encarnarse. Es así como el aparente silencio mariano de Marcos da paso a la elocuencia mariana de Jesús mismo, una elocuencia que lleva la firma de la autenticidad en su mismo estilo enigmático, velado, parabólico, el estilo de Jesús en todas sus polémicas, un lenguaje que es revelación para el que cree y ocultamiento para el incrédulo. Y quiero terminar para confirmar lo dicho, iluminando este primer relato de María según Marcos, con una luz que tomaré prestada del Evangelio de Lucas, pero con la cuasi absoluta certeza de que no se debe solo a su pluma, sino a la misma antiquísima tradición preevangélica en que se apoya San Marcos. Me complace considerarlo como un incidente ocurrido en la misma ocasión que Marcos nos relata, como lo sugiere su engarce en un contexto muy similar, en medio de las acusaciones de que está endemoniado y estando Jesús ocupado en defenderse, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. San Lucas ha querido declarar directamente, al insertar este episodio en su Evangelio, lo que no queda a su gusto suficientemente explícito en el relato de Marcos, que las palabras de Jesús en respuesta a los que le anunciaban la presencia de los suyos encerraban un testimonio acerca de María. La figura de María, según Marcos, es, como nos muestra su comparación en los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, la figura más primitiva que podemos rastrear de los escritos del Nuevo Testamento. Es la imagen de la tradición preevangélica donde María se presenta como la mujer creyente. Eso es el gran regalo que nos hace San Marcos en su Evangelio. Hasta aquí nuestro programa, queridos hermanos. Les invito a sintonizar una vez más y cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar al correo electrónico mariacorazondeliglesia@gmail.com. Será hasta la próxima, que con su divino Hijo nos bendiga la Virgen María.